Hay historias que se te quedan grabadas, que desafían toda lógica. La de la familia Jamieson es una de ellas. Imagina esto. Una familia normal, un día cualquiera, sale de casa. Llevan a su perro, una mochila y una cantidad enorme de dinero en efectivo. Y simplemente se desvanecen. Años después aparecen sus cuerpos, sí, pero ninguna respuesta. Esto no es solo una desaparición, es un auténtico laberinto sin salida. Para entenderlo, tenemos que irnos a la Oklahoma rural del año 2009, un lugar de bosques inmensos, de silencios largos y caminos de tierra que se pierden en la nada, el escenario perfecto casi para que alguien desaparezca sin dejar rastro. Y esa es la gran pregunta, la que todavía hoy resuena y que ha mantenido en vilo a muchísima gente durante más de una década. Así que vamos a intentar desentrañar los hechos uno por uno. A ver, los protagonistas son Bobby Jamieson, su mujer Sherilyn y la pequeña Madison, de solo 6 años. Vistos desde fuera, eran una familia como cualquier otra, sin problemas aparentes, sin enemigos que se sepa. Pero, bajo esa calma superficial, algo muy oscuro estaba empezando a moverse. En los meses justo antes de desaparecer, la familia se volvió extraña. Empezaron a decir que los vigilaban, que sentían presencias en su propia casa. Sherilyn le contó a gente cercana que su hija, Madison, hablaba de sombras, de figuras que veía por la noche. Algunos pensaron que era pura paranoia, otros que estaban aterrados por algo muy, muy real. Y aquí llega un detalle que lo cambia todo. De repente, sacan del banco $32,000 en efectivo. Piénsalo bien, esto ya no es una simple mudanza. Esto suena a una huida desesperada, a coger lo que puedes y correr. Y así llegamos al 8 de octubre de 2009. Ese día los Jamieson se montan en su camioneta con su perro y se van, sin despedirse de nadie, sin decir a dónde. Fue la última vez que alguien los vería con vida. Unos días más tarde, un cazador encuentra la camioneta. Estaba parada en mitad de un camino perdido, en una zona muy aislada. Y lo que había dentro... Bueno, lo que había dentro solo hizo que el misterio se volviera todavía más denso, más incomprensible. Es que la escena era surrealista. Dentro estaba el perro de la familia, desnutrido pero vivo. Y al lado, la bolsa con los $32,000, intacta. Las carteras, los documentos de identidad, los teléfonos móviles, todo estaba allí. Todo, absolutamente todo, menos ellos tres. La policía no entendía nada. ¿Quién abandona una camioneta con esa fortuna dentro? ¿Por qué dejar al perro encerrado a su suerte? Y la pregunta clave, ¿por qué se habrían adentrado a pie en un bosque tan denso, sin agua, sin comida, sin nada? No había ni una huella, ni una señal de lucha. Silencio absoluto. Y por si fuera poco, al registrar la casa, los investigadores encontraron algo que helaba la sangre. Quizás la pieza más perturbadora de todo este puzzle. Una grabación de una de las cámaras de seguridad de la casa. Lo que se veía en ese vídeo era inexplicable. Bobby y Sherilyn, de pie en el porche, como estatuas. Estaban completamente inmóviles, mirando a un punto fijo en la distancia. No decían nada, no se movían, en una especie de trance que duraba varios minutos. ¿Era un brote psicótico o estaban viendo algo que los había dejado paralizados de miedo? Claro, con todo esto sobre la mesa, las teorías se dispararon. Se habló de un suicidio colectivo, de un ajuste de cuentas por drogas, de que estaban metidos en una secta, incluso de un asesinato por encargo. El problema es que ninguna de estas teorías conseguía explicarlo todo. Si fue un robo, ¿por qué dejar el dinero? Si fue un suicidio, ¿por qué caminar kilómetros y kilómetros hasta un lugar tan remoto? Nada cuadraba. El caso se fue enfriando. Pasaron los meses y luego los años. La esperanza de encontrar a la familia Jamieson con vida se fue apagando, diluyéndose en el silencio de aquellos bosques de Oklahoma. Cuatro largos años sin una sola llamada, sin una sola pista, sin un solo rastro de Bobby, Sherilyn o la pequeña Madison. Era como si, literalmente, se los hubiera tragado la tierra. Hasta que un día de noviembre del 2013, la historia da un vuelco terrible. Unos cazadores, caminando por una zona apartada del bosque, se toparon con algo. Eran restos humanos. Y aquí viene lo más increíble de todo. Los restos estaban a menos de 3 kilómetros de donde se había encontrado la camioneta 4 años antes. Habían estado ahí todo el tiempo, tan increíblemente cerca. Las pruebas forenses no tardaron en confirmar lo que todo el mundo se temía. Eran ellos. La búsqueda, después de 4 años de angustia, había llegado a su fin. De la peor manera posible. Pero si alguien pensaba que esto resolvería el misterio, se equivocaba. El hallazgo solo lo hizo más frustrante.
Por el estado de los cuerpos, los forenses fueron incapaces de determinar la causa de la muerte. No había disparos, ni golpes, ni nada que indicara violencia. Pero tampoco había pruebas de hipotermia o de un accidente. Simplemente no se sabía. La ciencia no tenía una respuesta. Y así, el caso se cerró. Oficialmente, claro, porque en la realidad nunca se resolvió. Se encontró a la familia, sí, pero el misterio, lejos de morir con ellos, se quedó ahí, más vivo y más presente que nunca. Empecemos por lo obvio. Si todo fue por un robo o un ajuste de cuentas, ¿por qué nadie se llevó el dinero? Es la primera pieza que no encaja, y es una pieza enorme. Luego está la distancia. Estaban a un paseo de su camioneta. Un paseo largo, sí, pero no imposible. ¿Cómo es posible que 3 personas, una de ellas una niña, se desorienten de esa forma tan dramática? Y por supuesto, volvemos a ese vídeo, a esa imagen inquietante. ¿Qué estaban viendo? ¿Era una alucinación compartida, un brote psicótico, o de verdad había algo o alguien ahí fuera, algo que la cámara no pudo captar? El caso de la familia Jamison es precisamente eso. Es la historia de cómo la realidad puede quebrarse de un momento a otro. Nos recuerda que a veces el mayor terror no viene de un monstruo que podemos ver, sino de un vacío, de la falta total y absoluta de sentido. Así que mientras esos bosques de Oklahoma guardan silencio, la pregunta final sigue ahí, flotando en el aire. ¿Qué fue lo que empujó a esta familia a caminar hacia lo desconocido para no regresar nunca? ¿Huían de algo real o de los fantasmas que tenían en su propia mente? Es una pregunta para la que quizá nunca tendremos respuesta.